hidrometeorológico, ¿no? Protección civil, como ya bien lo acertó Isabel, Gisela, vamos a analizar 5, pero en PACMUN solamente nos vamos a dedicar a uno, de tipo hidrometeorológico. Hipólito, ok. ¿Por qué crees que vamos a analizar solo los impactos hidrometeorológicos en el caso del PACMUN y no los 5 que analiza Protección Civil? Bueno, ese fenómeno puede traer consecuencias graves en los sitios, afectando patrimonio, afectando vidas. Como municipios debemos de observar precisamente el cuidado de los riesgos que pueden. Ok, muy bien, va por ahí más o menos la respuesta. Ahora, ¿qué es el PACMUN? Plan de Acción Climática, exactamente, climática. ¿A qué les suena esto de clima? A precipitación, humedad, exacto. Entonces, por eso nosotros vamos a estar haciendo un especial énfasis, en el caso de vulnerabilidad, a los impactos de tipo hidrometeorológicos. ¿Creen que sean importantes los socioorganizativos? Sí, sí son importantes, pero no entran dentro del cambio climático. ¿Sí me explico? O sea, vamos a analizar solamente el riesgo al que se ve sometido el municipio a partir de la variación climática. Ahora, esto del cambio climático es algo reciente, es algo nuevo, es algo que la gente se ha inventado o simplemente no existe. ¿Para ustedes existe, no existe? ¿Qué opinan? ¿Quién dice que sí existe el cambio climático? A ver, levante la mano. Por acá. ¿Quién dice que no existe? Por allá atrás dicen que no existe. Ok, pues realmente esas respuestas, tanto los que digan que existe o que no existe, ambas son válidas. Pero hay algo a lo que no podemos decir que no existe, como son los frentes fríos, como son las heladas, como son las sequías, los huracanes. Eso no podemos decir no existe, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que podemos creer que el cambio climático simplemente es algo para gestionar fondos o para que los países desarrollados evadan ciertas cosas, ¿no? Hay gente que así lo ve y bueno, estarán en su derecho. Pero vamos a ver que hay situaciones que no podemos no ver, que no podemos decir, ay, no existen los frentes fríos, ¿no? O este periodo de primavera que acaba de entrar y que, bueno, yo realmente ni lo sentí, ¿no? O sea, el clima así igual, húmedo, todo nublado y acaba de entrar la primavera, ¿no? Entonces, son situaciones que no podemos decir que no vemos que el clima no está cambiando, ¿no? Realmente está cambiando. Entonces, es lo que vamos a analizar en el área de vulnerabilidad. Y por eso lo vamos a relacionar solamente con los impactos hidrometeorológicos de los 5 que ve Protección Civil. ¿Sale? Ahora, ¿creen que toda la población sea vulnerable en la misma cantidad? No, exactamente. A ver, creo que hubo personas que llegaron un poquito después de que empezamos, entonces ya no tuve oportunidad de conocer sus nombres. Pero, por ejemplo, el compañero de corbata, el caballero de corbata, ¿me puede decir su nombre? Mario, ok, Mario. ¿Tú crees que Haití sea igual de vulnerable que Japón, a pesar de que ambas son islas? No, ok, no es igual de vulnerable. ¿Por qué no es igual de vulnerable? ¿En qué crees? Ajá. Exactamente. Él acaba de mencionar uno de muchos de los factores que tienen que ver con que seas altamente o moderadamente vulnerable. Él mencionó la situación económica. Más adelante vamos a ir viendo que esto va relacionado con la capacidad de adaptación. Es decir, entre más recursos económicos tengas, mayor capacidad de adaptación vas a tener. Pero no es lo único, también tiene que ver la exposición. Por ejemplo, ¿quién creen? ¿Cómo te llamas? ¿Claudia? Carolina, ok. Caro, ¿quién crees que esté más expuesto a un tsunami? Por ejemplo, Japón o, no sé, no, vamos a tratar ahorita el tema de exposición. O, por ejemplo, Jalisco. Japón, exactamente. ¿Por qué? Bueno, ajá.
un área costera, ajá, pero hay mayor incidencia en la parte donde está Japón o donde está Haití. Y eso lo vamos a relacionar con la exposición. Es otra palabra clave que vamos a ir viendo más adelante. Si quieres, dale la siguiente. Más adelante. Más. ¿Dónde viene la fórmula de...? A ver, más. No, bueno, no está. Entonces nos regresamos. Bueno, el caso es de que para nosotros determinar el grado de vulnerabilidad al que un municipio se ve expuesto, lo vamos a analizar por ciertos factores. Uno de ellos es la exposición, que ya ahorita, Caro, más o menos lo tratamos de visualizar. ¿Quién va a estar más expuesto territorialmente, ¿no? Una isla a que lo impacte un tsunami, o una región que, a pesar de que esté en una zona costera, no le impacta tanto. No hemos escuchado que a Jalisco le impacte un tsunami, ¿no? Por ejemplo. Pero a Haití sí, a Japón sí. ¿Por qué? Porque están más expuestos. Ahora, igual ya vimos otro concepto clave, la capacidad de adaptación. Esta capacidad de adaptación precisamente está relacionado con la parte económica. ¿Quiénes van a sobreponerse más rápido, inclusive aquí en México? ¿Quién se sobrepuso más rápido a un desastre natural? Por ejemplo, hubo uno en Acapulco y hubo otro en Tabasco. Por ejemplo, vamos a ver esos dos escenarios. ¿Recuerdan esta situación? ¿Cómo fue la situación en Acapulco? ¿Cómo fue la situación en Tabasco? Ambos sufrieron un impacto de tipo hidrometeorológico. Ambos fueron vulnerables. ¿Pero qué creen? La velocidad en la que cada municipio se repuso fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque ambos tuvieron una exposición alta, pero su capacidad de adaptación, es decir, la parte económica, fue diferente. Entonces, la forma en la que ellos se pudieron reponer fue más rápida en el caso de Acapulco. Eso también tiene que ver con resiliencia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa palabra de resiliencia? ¿Sí? A ver, por acá, Fernando. Ya me lo estoy aprendiendo. Adaptarse a ciertas, como una, ¿cómo se puede decir? Como que no es rápido la forma de adaptarse. Muy bien, por acá también había escuchado a alguien, resiliencia. ¿Tú habías escuchado el concepto? Muy bien, ¿nos puedes platicar un poquito? La capacidad que tiene alguien que ha sufrido un daño, ¿no? en levantarse, ¿no? O sea, no tanto de adaptarse, sino ya una vez sucedido, ¿no? La contingencia y todo, ¿no? La manera es como el resorte, ¿no? De algo que se extiende, ¿no? O sea, se tensiona, se tensa y rápidamente se... Por ejemplo. Ok, perfecto. Sí, justamente tiene que ver con la capacidad de resistir. Esta parte de resiliencia, ¿qué tanto resiste Acapulco con respecto a Tabasco? Ahora, para eso el municipio tiene que hacer diferentes actividades. ¿Cómo determinan qué tan vulnerable es ante un impacto? Bueno, primero, ¿qué son los impactos? ¿Cuáles son las amenazas? Hay una diferencia entre impacto y amenaza, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo, a ver si quieres darle la siguiente. No, anterior. La anterior, más anterior. Bueno, ok. La forma en la que en PACMUN se determina es a partir de un taller de percepción social. Vamos a ver que existen 3 formas de determinar la vulnerabilidad al cambio climático. Una de ellas es la que a mí más me encanta, la parte científica. Esta parte, la forma en la que la determina es a partir de normales meteorológicas, históricos de años de precipitación, humedad, temperatura, frecuencia de huracanes. Es más científico. Hay otra parte que es de tipo económica. Esta se determina en función del costo, es decir, a cuánto le costó a Acapulco sobreponerse ante los impactos y cuánto le costaría si hubiera prevenido. Entonces, esa es otra forma. Y la tercera forma es la que se aplica en PACMUN, es de percepción social. ¿Por qué creen que se aplique la de percepción social y no la científica?
Es una buena pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién dice yo? Por acá dijeron yo. ¿Cómo te llamas? Ajá. Miriam. Miriam, ¿por qué crees que ocurra eso? Por acá, Isabel. ¿Ok? Físicamente lo puedes ver, puedes verlo a la luz del espejo. Y en cuanto a lo científico, pues es hasta cierto punto a lo mejor como que no le damos importancia a una cifra, a un dato. Por decir, ahorita podemos decir, está lloviendo y estás viendo el desastre, no las inundaciones que están sucediendo. Y el dato climatológico te dice que es una reunión máxima que se presenta tiene un periodo recurrente, ¿no? De 10, 15 años, y tú no lo tomas en cuenta, no lo ves de esa perspectiva, sino lo ves por el daño que se está generando o por el evento que está sucediendo. Ok, perfecto, tantito. Muy bien. Aquí ella mencionó palabras claves: avenida de ocurrencia, frecuencia, ¿no? O sea, palabras a veces que quizá nosotros entendemos porque estamos relacionados con esto del cambio climático. Pero bueno, la metodología está basada o pensada a partir de una introducción a los funcionarios, a que aquellas personas que apenas se están involucrando en estos temas de cambio climático puedan identificar la vulnerabilidad. ¿Nos querías comentar algo? Ajá. Sería la finalidad por la cual hacemos el estudio de vulnerabilidad. Sin embargo, la pregunta era sí un poquito más relacionada en por qué hacemos el análisis de percepción social y no nos vamos tanto hacia la parte científica. La situación aquí es precisamente por lo que comentas, las capacidades de los municipios, la parte administrativa municipal. A veces para conseguir información, ustedes más que nosotros lo han de vivir, ¿no? Quizá a diario, ¿no? Pedirle información a un compañero o contar con sistemas de información geográficos para poder hacer escenarios climáticos o saber interpretar las normales climatológicas. ¿Quién de ustedes sabe descargar una normal climatológica? No. Entonces necesitamos a veces a personas muy especializadas. La metodología de PACMUN está precisamente pensada en eso, en que a nivel municipal existen ciertas áreas de oportunidad en donde el municipio con este primer diagnóstico puede reducir esa vulnerabilidad sin tener que tener una preparación científica gruesa, ¿no? Sin tener que tener doctores o ingenieros ambientales o demás, digo, es preferente, ¿no? Pero este primer análisis de percepción social nos va a ayudar a que la gente nos diga cómo es que Hipólito percibe la sequía en su municipio, cómo es que Eric percibe la inundación en su municipio, cómo es que Isabel percibe las ondas de calor en su municipio. Entonces todo esto nos va a ayudar a que el municipio se apropie de esta metodología e involucre a los demás actores. Para esto es importante, es fundamental que esté presente Protección Civil, como se muestra en el diagrama. ¿Por qué Protección Civil nos va a ayudar? A ver, alguien del que me aprenda también su nombre. A ver, Fer. O esta parte de poder localizar exactamente las zonas que son más vulnerables, o sea, esa es la chamba de Protección Civil.
Exactamente, o sea, qué mejor experto de nuestro municipio que la persona que está en protección civil, que conoce o ha estudiado o tiene el histórico de frecuencias de huracanes, de ondas de calor, que sabe cómo reaccionar ante ello. Nosotros lo que hacemos en este taller es darle las herramientas para que protección civil pueda identificar esta vulnerabilidad a partir de la exposición, de la capacidad de adaptación y de la funcionalidad, la pérdida de la funcionalidad del sistema. ¿Sale? Entonces, una vez que Protección Civil con un grupo de expertos, por ejemplo ustedes, realizan el estudio de vulnerabilidad, pasamos al área de propuestas, que también ya lo mencionó Paulina. Tenemos 2 áreas de diagnóstico. ¿Cuáles son esas 2 áreas de diagnóstico? ¿Cómo se llama, perdón? Miguel Ángel, el licenciado Miguel Ángel. Ok. Ingeniero Miguel Ángel. ¿Cuál? Ah, no, es que usted creo que llegó tarde. ¿Sí? ¿Sí llegó? Ah, ok. ¿Cuáles son las 2 áreas de diagnóstico? Vulnerabilidad. Ah, perfecto, entonces no llegó tarde. Muy bien. Entonces vamos a ver que vamos a tener 2 áreas de medidas de acción. ¿Cuáles son esas 2 áreas que nos faltan? Ya dijeron por acá, inventarios y vulnerabilidad son las áreas de diagnóstico. Ya vimos las otras 2 áreas previas de planeación, que es marco jurídico y planeación territorial. ¿Cuáles son las otras 2 áreas que faltan? Mitigación y adaptación, exactamente. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos nuestro diagnóstico de vulnerabilidad, ¿qué vamos a hacer? Buscar soluciones, ¿no? Es como cuando vamos al médico. Pues el médico no dice, ya te vi, sí, tómate unas pastillitas, ¿no? Tómate un paracetamol. No, bueno, habrá tal vez quien lo haga, pero así no se debe de hacer, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es tener un diagnóstico, saber qué es lo que adolece el municipio. Si son inundaciones, ok, ¿por qué se inunda? Quizá pensemos, no, es que llueve mucho, ¿no? Y tal vez no ese es el problema, tal vez el problema es la basura, que tapa las coladeras y que no permite que el agua fluya, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos un diagnóstico adecuado y preciso. Quizá nosotros empezamos a hacer una serie de cosas que no tienen nada que ver y que no solucionan el problema. Por eso es importante tener este diagnóstico. Muy bien, entonces, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bien, no, la anterior. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se determina la vulnerabilidad aquí en el PACMON. Primero necesitamos identificar los sectores, como ya mencionó Paulina, eso es desde el principio, desde que empezamos a hacer la revisión bibliográfica de nuestro municipio, tenemos que saber cuáles son los sectores prioritarios en el municipio, si es turismo, ganadería, el sector hídrico o si es una zona industrial. Entonces vamos a ver qué tanto está afectando este impacto hidrometeorológico en todos los sectores de nuestro municipio. Después vamos a ver las amenazas. ¿Qué amenazas derivadas de estos impactos? No, es al revés, ¿no? Sí. Tenemos las amenazas y luego los impactos. Entonces vamos a ver si nos afecta de manera directa o de manera indirecta. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la parte de la sensibilidad. Básicamente es un cuestionario que todos los actores van a ir llenando y esta sensibilidad nos va a decir si se pierde la funcionalidad del sistema o no. Es decir, si en mi municipio llueve mucho en el área de comunicaciones y transportes, se pierde la funcionalidad de esta área. Y ya viene aquí como un rango en la parte de abajo donde dice no, es poco probable, sí y sí, ¿no? Entonces viene de un rango de S1 hasta S5. Este cuestionario, en el caso de los municipios, hay como un líder. Ese líder lo que hace es invitar a una serie de actores. De preferencia debe ser un grupo interdisciplinario, de igual manera en el área de mitigación. Este grupo interdisciplinario debe ser personas de finanzas, personas de protección civil, personas de planeación urbana, personas de ecología,
de agua, exactamente, del sector agrícola, servicios públicos, muy bien, excelente. ¿Por qué se invita a todas estas personas? Porque justamente ustedes son los expertos, ustedes son los que diseñan, los que proponen, los que saben qué es lo que está haciendo falta. Lo único que va a hacer PACMUN va a ser recopilar, unir y vincular a todas esas áreas para poder tener una propuesta frente a Cabildo y que ya puedan gestionar recursos, pero de una manera más focalizada. Por ejemplo, un problema que yo he escuchado y que me mencionan mucho taller tras taller es que no hay vinculación entre el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial. No sé si a ustedes les pase lo mismo en sus municipios. Sí. ¿Y qué creen? Ocurre lo mismo dentro del municipio, ¿no? O sea, no hay vinculación entre alumbrado público y la persona que se dedica a planeación urbana, ¿no? Y de repente ya construyen por donde no era, ¿no? Y luego llega el de planeación urbana y dice, ay, pero ¿cómo lo construyó ahí, no? O sea, y cómo atravesó y ya deforestó y se pudo haber ido por otro lado y bueno, ¿no? Pero justamente por esta falta de vinculación. Entonces lo que hace PACMUN es invitar a todos estos actores y decirles, bueno, ok, vamos a platicar, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ah, yo estoy haciendo esto y lo otro, ok. ¿Por qué tienes problemas? Bueno, yo tengo problemas en época de lluvias porque tenemos que cortar la energía eléctrica, porque es peligroso, porque caen rayos, porque, no sé, una serie de cosas, ¿no? O las personas de agua potable, ¿no? Personas de agua potable tienen problemas por el desabasto de agua y también hay otra persona que tiene problemas en ecología porque no tiene agua para regar los parques, ¿no? Entonces, ¿cómo agua potable se puede poner de acuerdo con la persona de ecología para encontrar una solución? Quizá pueden tener una planta tratadora de aguas residuales, ¿no? Y tal vez no tienen recursos. ¿Cómo podemos gestionar esos recursos? Y eso ya viene en la parte de adaptación, que es la siguiente área. Muy bien, entonces la siguiente, por favor. Bueno, ya comentamos la capacidad de adaptación, es lo mismo, se hace un cuestionario, se tiene un rango, pero les comentaba, esta capacidad de adaptación va a estar directamente relacionada con la parte económica. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el cálculo del riesgo que está en función de la adaptación y de la vulnerabilidad. En la parte de abajo viene vulnerabilidad, está en función de la sensibilidad y de la capacidad adaptativa. La siguiente, por favor. Aquí tenemos cómo este grupo de expertos, así como ustedes, determina el grado de vulnerabilidad en función de su percepción social. Entonces, cada experto le va a poner un valor del 0 al 5 en función de cuánto ustedes perciben que les impacta X o Y amenaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos desabasto de agua, incendios forestales, daño a la salud y en el sector agrícola, ganadero, industrial, salud, biodiversidad. Una vez que tenemos estos datos, que cada actor social lo determina, hace la suma. Después lo multiplica por el riesgo de la amenaza. Y bueno, ya obtenemos el grado de vulnerabilidad. En esta pantalla no se ve bien, pero en esta de aquí sí se ve. Entonces, por ejemplo, si quieres regrésate a la anterior. Más. Aquí. No. ¿Más? No está. Ok, entonces, la siguiente. No. A ver, otra vez. Regrésate un poquito. Otra. La siguiente. ¿Más? La siguiente. Ahí. Aquí vamos a llenar este cuestionario. Vamos a hacer un caso hipotético. Supongamos que estoy en el sector agricultura y ya leí todo el cuestionario y determiné que sí se pierde la funcionalidad y que va a empeorar un poco. Entonces vamos a ponerle S4. Entonces acuérdense, va a ser S4. La siguiente. Y aquí vamos a tener la capacidad de adaptación. Entonces vamos a decir, bueno, nosotros no tenemos mucho dinero. Ok, si no tengo mucho dinero, vamos a determinar, vamos a determinar que es CA5. Entonces, ¿el otro qué era? S4. Ok, ¿y este qué es? CA5. Ok, entonces ahora sí nos vamos a donde están los colores. Ok, entonces aquí nos vamos a ubicar. ¿Cuál era el primero? S4. Ok, entonces estamos aquí. ¿Y el otro? CA5. Ok, entonces nos vamos
¿Por acá? Ah, sí, acá, CA5. Ok. Entonces, determinamos que nuestra vulnerabilidad es media. Tenemos una vulnerabilidad del 1 al 5, nuestra vulnerabilidad es 3. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se determinó? Bueno, ya haciendo el cuestionario y llenando las formulitas y todo eso, ¿no? Entonces, esto se tiene que hacer N veces, por cada impacto, por cada amenaza y por cada sector. Por acá los compañeros de Veracruz nos podrán platicar cuántas hojas de cálculo le salieron, ¿no? O sea, hoja tras hoja, ¿no? ¿Sí? Sí, fueron, bueno, sí, ya terminaron el área, ¿no? De vulnerabilidad. Ajá, son muchísimos cálculos. O sea, aparentemente aquí solamente es así como muy rápido, ¿no? Pero sí se necesita de bastante trabajo y lo más importante es la vinculación entre actores, ¿no? A veces entre un compañero y otro es difícil, ahora imagínense vincular a todas las áreas y bueno, por eso se necesita de ese liderazgo que ustedes tienen para poder terminar un PACMUN, ¿sale? Entonces, la siguiente, por favor. Y aquí, bueno, tenemos algunos ejemplos, tenemos ya cómo se calcula. En este caso, el espectro de los riesgos, por ejemplo, el más alto fue el de inundaciones. Pero bueno, podemos tener varios, ¿no? Como enfermedades gastrointestinales, respiratorias, de otro tipo, ¿no? Cambios bruscos de temperatura, vientos intensos, pérdidas de cultivos y demás. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya vamos a tener la vinculación entre las medidas de adaptación, las medidas de mitigación y cómo esto está relacionado con la parte de planeación urbana. A ver, el caballero de corbata rayada azul. ¿Cómo se llama? Hugo. Hugo, ¿tú de qué área nos acompañas? Embajada, híjole, sí, te la voy a poner difícil. Imagínate que la embajada apoya a una reforestación para poder reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero también quiere apoyar a zonas habitacionales porque hay personas vulnerables que no tienen dónde vivir. ¿Tú qué crees que necesitarías saber previamente para destinar esos fondos, para saber en dónde construir esa zona habitacional y en dónde reforestar? ¿Qué crees que necesitarías saber? Digo, te la puse difícil porque creo que no es tu área, pero bueno, igual y aquí le pueden soplar. Alguien de planeación urbana por ahí. Primero creo que sería importante considerar la seguridad, ¿no? De que si el área en la que se ubica esta zona es segura realmente para construir. ¿Segura? Y también si el marco jurídico me lo permite, ¿no? También puede ser un área protegida. Y entonces puedo construir ahí. Ok. Creo que después de eso ya viene como una especie de administración del proyecto en la cual se valora cuántas casas se requieren, cuántas viviendas, pero lo primero es la seguridad y valoración dentro del marco jurídico. Marco jurídico y valoración de seguridad. Ok. ¿Alguien de planeación urbana por aquí que nos acompañen? ¿No? ¿De ecología? Ok. Muy bien. En ecología, ¿tú qué verías? Bueno, ya la persona de la embajada dice seguridad y la zona de estudio, ¿no? ¿Tú qué verías? En el caso de reforestación, yo vería las zonas que son perturbadas, las zonas que han sido afectadas por incendios forestales, las zonas que quieren reconvertirse, las zonas que han sido agrícolas, pecuarias, y que quieren cambiar a bosques. Están realizando esas áreas perturbadas. Y en el caso de construcción de infraestructura urbana, pues tendría que ver los programas de ordenamiento ecológico, los planes de desarrollo urbano. Ok. Dice que hay zonas donde se pueden hacer fraccionamientos, zonas habitacionales. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, ya tienes aquí a tu financiador. Muy bien, pues sí, justamente es lo que nosotros tenemos que hacer, como ya lo comentó Hugo de la Embajada Británica.
se tiene que ver dónde se va a construir. Entonces, hay que determinar dónde a partir del marco jurídico, y también se tiene que analizar eso. O sea, tenemos la parte de marco jurídico, la parte de planeación urbana y territorial, y ya vienen toda la serie de propuestas de adaptación, como es la parte de las viviendas, y de mitigación, como es la reforestación. Pero ¿qué pasa si viene una persona y dice, pues sí, yo tengo arbolitos y voy a reforestar aquí, y bueno, yo soy una constructora y tengo dinero y ahí se ve bonito, entonces hay que talar y vamos a construir las casas justamente en la zona potencial de recarga de acuíferos, ¿no? Bueno, no lo van a hacer así, ¿no? Pero ahí se ve más bonito, entonces lo construyen. ¿Y qué es lo que puede ocurrir después? Isabel, ¿qué puede ocurrir después? Un poquito más alto para que... Un cambio de uso del suelo, los alteran al ecosistema, ya no hay infiltración para la recarga de los infraestructuras por la deforestación. Exactamente, entonces tal vez había alguien, ¿no?, que tenía una buena propuesta de adaptación. Sí, yo tengo una propuesta, vamos a construir viviendas sustentables, viviendas ecológicas y vamos a salvar al mundo, ¿no? Ok, perfecto, es una buena propuesta. Viene otra persona con otra excelente propuesta, vamos a reforestar y vamos a recargar el manto freático y capturar carbono y bla, 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 ¿no? Pero si esas dos propuestas están desvinculadas, si esas dos propuestas o una de ellas afecta a la otra, pues ya ahí hay un problema. Entonces, por eso es importante esta área, que es el área de planeación territorial que se encuentra dentro del PACMUN, que vincula mitigación y adaptación con la parte de marco jurídico. Entonces, por eso es importante, y todas están interrelacionadas, todas, absolutamente todas tienen su grado de importancia. Unas las tenemos que revisar antes, ¿no?, con marco jurídico y planeación. Si no, pues ya construimos y resulta que pues por ahí no era, ¿no? Ok. Muy bien, entonces la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos instrumentos de planeación. La siguiente. Igual más instrumentos. Y bueno, aquí ya tenemos la parte de mitigación. Entonces, ya vimos lo que es el área de... Bueno, Paulina, ¿qué les platicó? ¿Qué áreas les platicó? A ver, coméntenme. ¿Cómo te llamas? Stephanie. Stephanie, ¿qué áreas nos platicó Paulina al principio? Ok, muy bien. Ok, excelente. Ok, muy bien, Stephanie. Ya mencionó dos, lo que es marco jurídico y planeación. ¿Usted cómo se llama? No, Miriam, ajá, ¿al lado? Ah. Pero áreas. Ah. Ah, ok. Entonces, Quiero participar, si pueden levantar la mano para que se dé el micrófono, entonces se escuche el canal. ¿Sí? Gracias. Perdón. Sí, pero creo que lo tengo que prender. ¿Ya está prendido? Toda la parte jurídica, ¿en qué me quedé? Toda la parte jurídica, lo de, ¿cómo mencionaste? La coordinación entre marco jurídico, porque precisamente muchos municipios no contamos con un plan de desarrollo urbano, tenemos que irnos al estatal. Entonces, de ahí todos los permisos correspondientes a, ya con la federación, creo que nada más. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si en el PACMUN necesitamos el plan de desarrollo municipal y no lo tenemos? ¿Se acabó el mundo? No. No. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Viene el área de propuestas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos proponer? Elaborarlo. Ok. Entonces, ahí es donde podemos empezar, ¿no? Si no tenemos los instrumentos,
podemos empezar a crearlos. Lo mismo con la parte de el atlas de riesgo. Es muy importante, pero ¿qué creen? No todos los municipios lo tienen. Entonces podemos empezar creando ese instrumento de planeación, ¿sale? Ajá, Stephanie, ajá. Bueno, también en mi caso personal, que me ha tocado revisar varios programas y planes de desarrollo urbano, hay un serio conflicto entre lo que se plantea en el plan de desarrollo del municipio y lo que dice el programa de desarrollo urbano, que una cosa es sí las estrategias, las líneas de acción y todo que están en un documento como es el plan de desarrollo municipal, pero en el programa de desarrollo urbano eso no se aterriza en el territorio, entonces eso genera muchísimas problemáticas al momento de llevar a cabo la planeación urbana. Y además debe de existir una coordinación, en este caso con atlas de riesgos. Hay otro programa que manejamos en la Secretaría que es el mapa de riesgos, que ya es a una escala urbana, ya no se queda en el área general o regional, sino que se aterriza a los riesgos propiamente de la ciudad. Muy bien, Stephanie. ¿Cuál crees que sea el problema de eso? Pues lo que ya se mencionaba, ¿no? Que hay una falta de coordinación y de comunicación entre las mismas áreas. Puedes trabajar en el mismo municipio y no tener comunicación con el área de obras, con el área económica, que de hecho a final de cuentas todas deberían de estar vinculadas porque es un proceso que se retroalimenta de un área y otra. Exactamente, muy bien. Entonces, justamente lo que hace PACMUN es vincularlas, ¿no? Entonces tenemos el área de inventarios, mitigación, vulnerabilidad y adaptación, y todas están vinculadas. Entonces buscamos que todos los actores municipales se vinculen. Muy bien, entonces si quieres pásamela. Muy bien, entonces vamos a ver, gracias, el área de mitigación, como les comentaba. Vamos a tener que identificar cuáles son los actores clave. Vamos a identificar los actores clave, después vamos a hacer una evaluación de estas medidas. Entonces, ¿quién creen que van a evaluar estas propuestas, esta reforestación, estas viviendas o esta creación de atlas de riesgo? ¿Quién creen que lo va a evaluar? Los actores. ¿Quiénes son esos actores? Ustedes, los expertos, los que conocen a su municipio. Yo no sé si su municipio tiene o no tiene atlas de riesgo, ¿no? Yo no sé si su municipio necesita una planta tratadora de aguas residuales. ICLEI los puede orientar, pero quien sabe qué es lo que necesita el municipio son ustedes. Y ICLEI los puede orientar en los talleres, pero quien logrará esa vinculación entre áreas también son ustedes. Ustedes son los que tienen el poder de vincular planeación urbana, protección civil, y también los que tienen ese poder de gestionar esos recursos, porque hay muchos, pero también implica a ver cuándo se abren las ventanillas, cuándo se cierran, si aplican esos fondos para los municipios y si no aplican, cómo se pueden gestionar para que ya sean los productores o otras personas puedan aprovecharlos, ¿sale? Bien, entonces se hace esa evaluación, ahorita les voy a explicar cómo, luego se jerarquiza, también les voy a explicar cómo, y finalmente se fijan metas de reducción de gases de efecto invernadero. Tenemos el documento, de igual manera, ICLEI los retroalimenta y finalmente tienen su documento, que bueno, lo ideal es de que ustedes lo puedan pasar a una propuesta a Cabildo para poder gestionar todos esos fondos, ¿sale? La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien, entonces aquí tenemos algunas de las acciones, algunos de los aspectos que nosotros debemos identificar. La siguiente. Bien, esta es la que más me interesa. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en ese taller? Vamos a determinar si esa medida que ustedes están proponiendo es socialmente aceptable, es económicamente viable, es políticamente factible, es ambientalmente apropiada y si es tecnológicamente eficiente. Probablemente ustedes digan, bueno, políticamente factible, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo o por qué, no? Estos son 5 criterios que ICLEI probó para determinar cuáles eran las medidas más apropiadas en función de lo que el municipio necesita. Ahora, políticamente factible. Hay medidas que son muy buenas, hay medidas que el municipio necesita. Sin embargo, si no van acorde con una política, ya sea municipal o nacional, muchas de esas medidas
se quedan en papel. Entonces, también hay que considerar esa parte social, ¿no? Esa parte sociopolítica, ¿no? También socialmente aceptable. ¿Qué tanto un municipio lo acepta? Por ejemplo, si queremos poner un relleno sanitario, ¿son aceptados en los municipios? No, porque generan malos olores, enfermedades, bla, 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 ¿no? Entonces, cada propuesta la vamos a evaluar y determinar si es socialmente aceptable, si políticamente cuento con recursos federales o estatales o municipales, si es económicamente viable, es decir, que no me salga carísimo, ¿no? Por ejemplo, una de mis propuestas de medidas de mitigación es cambiar todos los autos vehiculares municipales a autos híbridos, ¿no? Es una buena medida, pues sí, socialmente pues la gente tal vez la acepte, ambientalmente es buena, políticamente tal vez si la quiera el presidente, tecnológicamente sí es eficiente, pero ¿qué creen? Económicamente viable, ¿en cuánto me va a salir, no? O sea, hay medidas que pues no, se necesitan evaluar en todos los aspectos. Entonces, ¿qué es lo que sí podría hacer a nivel municipal? ¿Qué les parece algo más realista? Por ejemplo, capacitación vial o cursos de educación vial, ¿no? O una adecuada planeación de rutas del transporte público. Me comentaban en Hermosillo que hay rutas en las que se tardan 2 horas a veces, ¿no? En transporte público y en coche particular son 15 minutos. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Bueno, hay un déficit en el transporte público de Hermosillo. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos subsanar? Entonces, ahí es donde entran esta clase de medidas. No es proponer medidas irreales ni medidas carísimas que no se podrán hacer. Pueden ser acciones muy, muy pequeñas, pero que realmente provoquen un impacto muy grande, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Aquí tenemos, bueno, cómo se van a evaluar. Ustedes van a proponer en su municipio todas las medidas que ustedes quieran, por los sectores que ustedes quieran, y después los vamos a evaluar del 0 al 5, siendo el 5 el valor más alto y 0 el valor más bajo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo. Cursos de educación ambiental. Alguien que no le haya preguntado. A ver, el caballero de corbata roja. ¿Cómo se llama? ¿Alan? Ok, Alan. Imagínate que tú vas a poner un relleno sanitario en tu municipio. ¿Socialmente, económicamente, crees que es viable? No. No. Del 0 al 5, ¿cuánto le pondrías? Siendo el 5 muy viable. 0. ¿0? Ay, ¿tanto así? Bueno, pues está bien, le pones 0. Muy bien. Socialmente aceptable, ¿cuánto le pondrías? ¿Crees que la población lo acepte? No, ok, no. Para ti es 0. Sí. Ok. Ambientalmente apropiada, ¿crees que es ambientalmente apropiada? No. No, 0, ok. Tecnológicamente eficiente, se requiere de mucha tecnología y la tecnología que se aplica es muy buena en los rellenos sanitarios. Pues debería de aplicarse, pero pues, desgraciadamente los que tenemos o que contamos, los pocos municipios con relleno, no tienen nada de tecnología. Ok, entonces sería… Igual 0. 0. ¿Políticamente hay apoyo? No. No, ok, 0. Entonces, total, bueno, 0. Un curso de educación ambiental. ¿Económicamente es caro? ¿Los cursos de educación ambiental? No. No, entonces… ¿Qué valor le pondrías del 0 al 5? ¿A los cursos de educación ambiental? 5. 5, ok, entonces vamos 5, ¿Socialmente la gente lo va a aceptar? Sí, bueno, por ejemplo, en el municipio de Guadalajara, nuestro departamento de Cultura Ambiental y Educación, sí nos están aceptando y se sensibiliza muy bien. Ok, perfecto. ¿Cuánto le pondrías? 5. 5, entonces ¿cuánto llevamos? 10. 10. Excelente. Luego, ambientalmente apropiado, ¿crees que sea bueno para el ambiente? Sí. Sí. ¿Cuánto le pondrías? 5. 5. ¿Cuánto vamos? 15. 15. Muy bien. ¿Y tecnológicamente eficiente? 3. 3. ¿Cuánto vamos? 18. 18. Muy bien. Y entonces, comparando con el anterior, que era 0,
y este tiene 18, ¿cuál harían primero? El de 18. Exactamente, entonces así es como lo vamos a evaluar, con un grupo de expertos que conozcan los costos, la política ambiental, obviamente, ¿no? O sea, yo digo, ¿cuánto te cuesta? Y pues mucho, pero bueno, ¿cuánto es mucho? ¿Cuántos millones, no? ¿Qué necesitas? Entonces, eso es importante determinarlo. Para eso también PACMUN diseñó una metodología donde hay cada rubro y donde se tiene que describir. Muy bien, Alan. Ok. La siguiente, por favor. Bien, entonces aquí ya tenemos un ejemplo de la jerarquización de las medidas. Como pueden observar, aquí fueron 10 medidas con diferentes sectores y cuáles fueron las más prioritarias. La siguiente. La siguiente. Ajá. Bien, bueno, entonces eso va a ser con respecto a mitigación. Para las líneas de acción de adaptación va a ser básicamente lo mismo. En el caso de mitigación, nuestro diagnóstico es el inventario. En el caso de adaptación, nuestro diagnóstico es la vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Bien, igual, lo mismo que hicimos, bueno, parecido a lo que hicimos en mitigación, lo vamos a hacer en adaptación. Vamos a tener que ver los cobeneficios, las oportunidades para obtener esos recursos, la presión política y la parte de vulnerabilidad y resiliencia. La siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar esas acciones a partir de la medida de adaptación, número de sectores beneficiados y nombre de estos sectores beneficiados. La siguiente. Aquí ya tenemos la jerarquización para el caso de adaptación. La siguiente. Y bueno, básicamente es proponer todas las buenas ideas que ustedes tienen, todas sus cartitas de reyes, pero de una manera muy objetiva, ¿no? ¿Por qué propongo esto? Porque pues, no sale tan caro, porque tiene una política que lo respalda, porque es bueno para el ambiente y la sociedad lo acepta. Y podría parecer así como que, ay, ¿a poco sí existen medidas de esas? Sí, sí existen, ¿no? Por ejemplo, las ciclopistas, los cursos de educación vial, las capacitaciones viales, el cambio de luminarias, son muchas medidas de adaptación que ustedes pueden proponer. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un cronograma de las actividades realizadas. Lo importante es que veamos que hay áreas que se pueden ir trabajando a la par y que no necesariamente necesitamos terminar una para empezar otra. La siguiente. Ok, entonces, de manera general les platicamos qué es lo que se hace en PACMUN y por qué es importante. Eso es lo que nosotros les queremos transmitir, que bueno, es importante vincularse, es importante proponer cosas certeras, considerar el marco jurídico, la planeación urbana y que todas las propuestas de mitigación y adaptación cuenten con un respaldo de diagnóstico, que son el área de inventarios y mitigación. Entonces, por mi parte sería todo. Paulina tiene unos comentarios y me parece que les hará una serie de preguntas y les daré algunas cositas. Bueno, básicamente es preguntarles a ustedes las dudas que tienen y bueno, o sea, realmente como que ¿qué parte piensan que sería la que les costaría más trabajo para elaborar el documento? El inventario, pero ¿por qué el inventario? Porque muchas veces no tenemos acceso. Por ejemplo, en el municipio de donde vengo, Huichapan, hay una cementera, ya tenemos tiempo pidiendo información y se resisten. Entonces estamos tratando de obtener la información de manera indirecta, ¿no? Por medio de a lo mejor las Semarnat o Secretaría de Energía, pero sí hay resistencia por parte del sector industrial. Entonces es un factor para obtener la información. Y otra, pues no hay estudios, por ejemplo, para evaluar otros sectores, ¿no? Como el ladrillero, etcétera, o las quemas de biomasa, o si no también en sistemas, las aguas residuales no tratadas, ¿no? También generan metano, o las emisiones de metano de los estiércoles. Entonces, eso dificulta tener una información completa. ¿Ya llegó alguien de algún municipio que ya tenga documento elaborado? ¿O no quieren decir?
Sí, a ver. ¿Podemos tener acceso a la presentación? Sí, sí, claro que sí. De hecho, podemos compartir la presentación y, bueno, la guía ya para que empiecen a elaborar su documento. Pero entonces, ¿quién sí ya tenía documento? ¿Nos podrías dar algún consejo o no sé, como algo que los motive a que se les quite el miedo a la parte de inventarios? Bueno, pues vengo del municipio de Jalapa. Buenas tardes a todos. Estamos en la administración pasada hicieron el plan de acción climática municipal y en esta administración precisamente el primer paso fue actualizar el inventario de gases de efecto invernadero. Ese es el punto. Bueno, pues como en todos los municipios nos topamos con el inconveniente de la falta de información necesaria para actualizarlo. Sin embargo, yo creo que se tienen que hacer todas las acciones necesarias para obtener esa información, ya que es sumamente importante tener inventarios actualizados, ya que este es un insumo fundamental para hacer el diagnóstico y después proponer las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. En el caso específico de nosotros, los consumos de gasolinas concretamente fue bastante complicado. Hicimos un enlace a través del presidente municipal con los empresarios gasolineros para que nos dieran la información sobre los consumos en el municipio, concretamente a través de la venta, cuánto vendían y nosotros de ahí estimamos, solicitamos al gobierno del estado, a la SEDEMA, que lleva la parte de verificación vehicular, el inventario de los vehículos registrados en Jalapa y con el dato del año y los consumos de combustible estimamos las emisiones. Y eso fue definitivamente un dato mucho mejor que se había obtenido en el inventario previo. Adicionalmente participamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el plan de acción Jalapa. Tuvo un diagnóstico bastante completo en todos los aspectos, no solo en inventario de gases de efecto invernadero, y eso también nos ayudó. Conseguimos también con CFE y con el área de alumbrado público, por ejemplo, que ahí se concentran todos los pagos, por lo menos, de los edificios públicos de Jalapa. Entonces, pues también todos esos consumos de energía eléctrica sirvieron para estimar de mejor forma las emisiones por concepto de energía. Y así fuimos transitando concepto por concepto del inventario hasta lograr uno bastante más detallado que su predecesor. Perfecto. Bueno, a lo mejor puede ser como un buen tip verlo, pero sí, básicamente, parece ser que es eso, ¿no? La búsqueda de información lo que va a requerir el mayor trabajo, pero aún así, no es imposible y entonces nada más les recomendamos mucha paciencia y empezar por inventarios, precisamente para eso, para que ya que empiezan a pedir la información en lo que se las dan, la tramitan, puedan ir avanzando otras áreas. Y no sé, alguna otra pregunta que tengan, así como general. Ahorita a lo mejor fue algo muy básico, pero pues la idea es que todas las dudas que puedan tener se vayan como resolviendo poco a poco. En mi caso específico, por parte de la dirección, tenemos la duda de cómo nosotros como gobierno federal, en caso de que quisiéramos, en este caso llevamos un programa que se llama Procura, otro que es el de Mapa de Riesgos. Buscamos vinculaciones con municipios, pero quisiéramos ver en qué manera se pueden obtener recursos para apoyar estas medidas, porque obviamente pues sabemos de primera mano que no todos los municipios cuentan con los recursos necesarios para la aplicación de este tipo de estrategias. Esa es también una tarea que tiene ICLEI. Igual también podemos como compartir la información de cómo acceder a algunos fondos, que de hecho es la idea, ya con su documento, que no solo quede como documento, sino que el municipio lo ocupe como herramienta para que busque los fondos para implementar las medidas que están proponiendo. Entonces, pero igual podemos compartir la información para que puedan trabajar precisamente así y tal cosa.
Una pregunta así rápido. ¿Qué factibilidad habría de hacer bueno, en este caso, los planes municipales de cierta región? Yo se los comento porque la región Laguna es una región que está ubicada en Durango y en Coahuila. Entonces, literalmente estamos compartiendo 4 municipios que son Matamoros y Torreón en Coahuila y Lerdo y Gómez en Durango. Y realmente son pues están muy pegados. De hecho, ya hay un proyecto PIMUS de infraestructura y movilidad urbana, donde el primer BRT va a ser de cerca de, bueno, no miento, va a recorrer los 4 municipios. Entonces, ¿qué factibilidad hay de que estos planes de acción municipal se den regionales? Bueno, de hecho, ICLEI ya trabajó las estrategias regionales, que fueron la de Morelos, Jalisco y Veracruz. Entonces, fueron a nivel regional esta participación. Entonces, ¿qué posibilidad hay? Pues una muy alta realmente. Y de hecho, ahorita y en puerta otras estrategias regionales, porque es, se puede trabajar mejor, o sea, porque a lo mejor hasta entre los municipios pueden como compartirse la información, no sé, apoyarse. Entonces sí es muy factible, pero igual ahorita lo podemos comentar ya más a detalle. Sí, y bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, hay. Gracias. Sí, mi pregunta, no sé, igual y me la pueden responder alguno de las representantes de los municipios o ustedes. Después de que se lleva a cabo este estudio y determina las áreas de oportunidad, ya sea que den 10 áreas de oportunidad o 30, ¿cómo le hace el municipio para financiar precisamente estas áreas y lograr estos cambios, ya sea en mitigación o en adaptación? Digo, es una pregunta que me puede responder alguien de los municipios o ustedes de ICLEI. ¿Alguno le quiere responder? Bueno, hola. Me voy a permitir hacer 3 comentarios a partir de 3 preguntas. La primera sobre la parte federal. Si nosotros entendemos las instancias de los programas de carácter lineal, nunca vamos a tener aplicabilidad. Ahorita recordemos que parte del proceso es el sistema transversal. Entonces, si nosotros tenemos ya nuestros inventarios y tenemos una área federal que tiene programas propiamente y que tienen muchas veces recursos, es donde podríamos tener precisamente las líneas de transversalidad para poder realmente tomar este recurso que viene de una instancia federal, pero aplicarlo con asonancia en 2 o 3 áreas, obviamente sin brincarse la línea descendente o ascendente, para que los recursos sean viables y validados, pero también en su aplicación tiene esa transversalidad. Ahorita ya las leyes nos lo están permitiendo, sobre todo las leyes de cambio climático. El segundo punto que quisiera yo contemplar, más que una estrategia regional, es una estrategia de municipios conurbados. En este caso, cuando hablamos de región, sí podemos hablar de, por ejemplo, la región de La Laguna, pero aquí son 4 municipios que pertenecen a 2 estados diferentes, entonces podríamos tener la estrategia de conurbados. No podríamos llamarlos metropolitanos porque obviamente las cabeceras municipales o los asentamientos poblacionales de los mismos no siempre tienen esta viabilidad, pero sí la conurbación, y también en las instancias federales están contemplados estos casos. El tercero, hablaban de financiamiento justamente ahorita. Parte de lo que nosotros como ICLEI al hacer los inventarios les pedimos y les sugerimos a los municipios es ver su programa operativo anual. Recuerden que cuando la administración municipal es electa, tiene que hacer un programa trianual de todo el proceso, tiene sus ejes de desarrollo y demás. Muchas veces los presidentes municipales o los asesores o quien haya diseñado en general este programa tiene muchas de estas líneas que después de la realización de los inventarios son coincidentes, no pueden ser exactas, pero sí son coincidentes. Y resulta que de entrada todos esos programas dentro de lo que sería el presupuesto municipal ya tiene recursos. Y acuérdense que ahorita a nivel nacional la mezcla de recursos es lo que se está pidiendo. Entonces, sí, el municipio de entrada aporta una parte que además ya tiene designada, etiquetada y disponible.
obviamente el tratarlo con el nivel estatal o el nivel federal sería muchísimo más fácil. Por eso es tratar de que los inventarios sean lógicos y conducentes con nuestra realidad municipal. No sé si con esto aclaré un poquito las 3 preguntas de por ahí. Gracias por la intervención. ¿Ya? Bueno, si no hubiese más preguntas… sí, por allá. Bueno, yo quiero participar con el tema del financiamiento. Concretamente, en Jalapa, en la administración pasada igualmente se cambiaron alrededor de 9,000 luminarias por más eficientes. En ese caso no fueron de LED, sin embargo se bajaron los recursos a través del presupuesto de egresos de la Federación. En este cambio de año, es decir, del año 2014 para incluimos 2 proyectos de alumbrado público para cambiar a luminarias LED para el presupuesto de egresos de la Federación 2015. Sin embargo, no fructificó ninguno de los 2, además de otros 2 proyectos, ¿no? Entonces, aplicamos al Fondo para Infraestructura Social Municipal y ahí sí nos autorizaron recursos por 10 millones, con los cuales ya se inició el cambio de 1,586 luminarias por sistema LED, lo que nos va a permitir reducir más de 200 toneladas de dióxido de carbono equivalente para este año. Hay otras acciones, por ejemplo, se acaba de acordar en Cabildo la solicitud de declaración para un área natural protegida. Esto no cuesta ningún dinero al municipio de Jalapa, más que donar unos 28.16 hectáreas que de por sí estaban catalogadas en nuestro plan de desarrollo urbano municipal como suelo de conservación. Es decir, nos unimos con el municipio de Banderilla para decretar 111.16 hectáreas, que bueno, eso es una medida de adaptación al cambio climático. Esa no costó ningún recurso, ¿no? Son acciones que se pueden hacer sin dinero. Otra cosa que estábamos haciendo es, aplicamos para un proyecto de adaptación basado en ecosistemas frente al cambio climático, y parece que nos van a aprobar, entonces estamos esperando. La idea es aplicar a todos los fondos que se puedan aplicar. Metimos un proyecto a SEDATU para hacer un centro de educación ambiental en el programa de conservación de los espacios públicos. Ese fue por 2.6 millones. Entonces, pues la idea es bajarse todos los términos de referencia que haya por ahí y solo es adaptarlos a nuestro plan municipal primero, para que sean bajo las líneas estratégicas, como bien lo comentaba Julio, y segundo, tienen que ser concordantes con el PACMUN. Ejemplo de ello, por ejemplo, a través de Conagua se bajaron 84 millones para hacer un colector pluvial que es muy necesario para Jalapa y que es una medida también de adaptación, porque sin ese colector Jalapa, en la zona norte de Jalapa se inunda sí o sí. Entonces, como medida de adaptación al cambio climático, la construcción de ese colector, que de por sí se tenía que hacer, pues se consiguió a través de un fondo concurrente entre Conagua y el Sistema de Administración de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa. Si no tuviéramos más preguntas, yo quisiera agradecer a la maestra Soto y al ingeniero Hernández su participación y pedirles un aplauso para despedir este panel del taller.